Gracias, señor presidente. Señorías, comenzaré mi intervención con una sorpresa, felicitando al Gobierno. Felicito al Gobierno y, en concreto, al señor de Guindos por su llamada a la autocrítica, a la que me sumo. Y también quiero felicitar al Gobierno por la rectificación reciente, una de ellas, en relación a la no derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Les felicito, señorías. Les felicito por rectificar. No llego a decir, como el señor Fraga, que solamente aciertan cuando rectifican, me parece muy radical, pero en todo caso tienen ustedes la felicitación de mi grupo parlamentario. Y además, sí, me parece normal que le preocupe. Lo que quiero es hoy también proponerles otra rectificación que tiene mucho que ver con una iniciativa legislativa popular que ante esta Cámara propuso la dación en pago para la solución de una emergencia en nuestro país que no ha hecho sino acentuarse, lo que podríamos denominar la emergencia del sobreendeudamiento, la emergencia habitacional que vive nuestro país en plena crisis económica. Les proponemos hoy, señores del Grupo Parlamentario Popular, también una rectificación en relación al rechazo de la iniciativa legislativa popular de dación en pago de la plataforma de afectados por la hipoteca, mediante la aprobación, la toma en consideración de esta iniciativa de procedimiento concursal especial para personas consumidoras y usuarias. En primer lugar, comenzaré por los datos. Señorías, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, la crisis ha disparado el número de familias sobreendeudadas. Ya rozan 2,5 millones de personas en España sobreendeudadas con bancos, compañías o financieras por un valor superior a 18.000 millones de euros, fundamentalmente a causa de los créditos hipotecarios. El informe de estabilidad financiera publicado por el Banco de España dice que el ratio de morosidad ha seguido creciendo de manera generalizada en los hogares y en las empresas. Concretamente, en los hogares, los activos dudosos han registrado un ritmo de aumento interanual superior al 40%, señorías, y añade que la ratio de morosidad de las personas sobreendeudadas alcanzó el 5,8% frente al 3,8% del año anterior. Lo mismo podríamos decir en relación a las ejecuciones hipotecarias, que tuvieron un leve decremento en 2013. Los datos de 2014 del Consejo General del Poder Judicial sobre ejecuciones hipotecarias no pueden ser peores. Suponen una nueva evidencia de la situación de emergencia habitacional y de la inutilidad de las medidas aprobadas hasta ahora, que no han tocado prácticamente el problema. En primer lugar, durante el primer trimestre de este año se han producido 18.492 desahucios. Se han iniciado 24.226 ejecuciones hipotecarias, 3.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Las casi 550.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 hasta hoy son un reflejo de una ley hipotecaria injusta y caduca que sobreprotege a las instituciones financieras contra los ciudadanos, pero sobre todo del fracaso de las medidas adoptadas. Estos datos demuestran que la Ley 1/2013, que el Real Decreto 6/2012, que el Real Decreto 27/2012, medidas sucesivamente adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, medidas llamadas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, no han tenido solución o no han logrado la solución del problema ni siquiera mínimamente, y que apenas le han servido también al Partido Popular para lavarse la cara justo después de haber sido el único partido del arco parlamentario que votó en contra de la iniciativa legislativa popular presentada y respaldada por casi 1,5 millones de personas. Señorías, están en estos momentos a tiempo de rectificar, al igual que lo han hecho, aunque tarde, en relación a la derogación de la ley del aborto, porque la situación no hace más que deteriorarse y la recuperación parece que no llega al ámbito hipotecario.
El ensañamiento de la banca en estos momentos roza el límite de la usura y estas personas están desplazándose peligrosamente del ámbito de la pobreza al de la exclusión. Hay razones, por tanto, suficientes para adoptar iniciativas. Señorías, no deberíamos seguir avergonzándonos. Lo digo porque las únicas medidas que han tenido cierta utilidad en esta materia han sido, en primer lugar, las adoptadas en el ámbito judicial español y, más tarde, las adoptadas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¡Qué vergüenza que en marzo de 2013 y en el pasado julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelva otra vez a denunciar la ley española diciendo que deja en inferioridad de condiciones a los ciudadanos frente a los bancos y obligando a España a que cambie nuestra ley de enjuiciamiento civil? ¿No les avergüenza? A mí sí. Confrontando con estas sentencias, el 5 de septiembre el Gobierno se ha visto obligado a aprobar el Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia concursal para incluir las modificaciones legales y dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero lo ha hecho de tapadillo y en parte. 6 años de problemas hipotecarios, más de medio millón de ejecuciones, más de 300.000 lanzamientos han tenido que esperar los consumidores hipotecados para que el Gobierno modifique la ley de enjuiciamiento civil. En mi opinión, se nos debería caer la cara de vergüenza. A partir de ahora, el afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria por esta transposición del Gobierno podrá apelar para reforzar su oposición al embargo, aludiendo a la existencia de cláusulas abusivas en el préstamo. Pero decía que la reforma es insuficiente y de tapadillo. ¿Y por qué? Pues porque la sentencia del Tribunal Europeo considera no solamente esto, considera que ante una ejecución hipotecaria el consumidor puede alegar la existencia de otro procedimiento judicial donde exista abuso de cláusulas de hipoteca para paralizar la demanda del banco, cosa que no ha traspuesto el Gobierno español. Ese aspecto se lo ha dejado el Gobierno español en el tintero. El decreto del Gobierno se refiere únicamente a la existencia de una cláusula abusiva, ignorando el procedimiento declarativo completo que debería paralizar completamente, totalmente la ejecución. De nuevo se desaprovecha esta oportunidad, la enésima, para abordar la normativa que regule también un proceso concursal real para los consumidores. Y eso es lo que nos separa, por ejemplo, del marco general de la Unión Europea. La actual ley en España, la ley concursal, es compleja, lenta y costosa. Es prácticamente inviable para las familias y para los consumidores. Por eso las familias y los consumidores no acuden a ella, porque es inviable. La proposición que les hacemos, esta proposición de ley, reclama un impulso urgente e inmediato de un procedimiento concursal especial para los consumidores. Y no es una idea de la izquierda plural, es una idea que comparten todas y cada una de las organizaciones de consumidores. Es una idea que comparte el Consejo de Consumidores. El único que no la comparte es el Gobierno. Tiene por objeto, en primer lugar, evitar, en los casos que resulte posible, la pérdida de la vivienda, impidiendo además que, en el caso de que esto suceda, el consumidor se vea además condenado a una deuda perpetua, que es la situación actual. Nuestro grupo parlamentario propone la regulación del concurso de acreedores cuando el deudor sea una persona física, de modo que se supere el vacío legal de la normativa actual. Para ello se propone incluir una nueva disposición en la Ley Concursal de 2003 que regule un procedimiento concursal especial, que garantice los derechos del deudor consumidor, especialmente para evitar que el concurso sea un seguro destino hacia la ruina civil y que asegure la máxima protección de su vivienda, permitiendo al consumidor no arrastrar perpetuamente la deuda. Señorías, la principal dificultad para llegar a fin de mes de muchas de estas familias, he hablado de 2,5 millones de ciudadanos, tiene su origen en la excesiva carga que soportan por la deuda hipotecaria y otras. En muchas economías domésticas, el pasivo exigible es muy superior a su activo, compuesto sobre todo por su vivienda, que además fue sobrevalorada en su día y en estos momentos vale
muchísimo menos. Por eso planteamos superar esta situación de endeudamiento límite, de ensañamiento y de usura, permitiendo que consumidores y usuarios que por causa justa apreciada por el juez no puedan hacer frente a sus obligaciones o que prevean que no podrán hacerlo, tengan la opción de negociar un procedimiento concursal con sus acreedores. Primero, tendrían que comunicar al juzgado su voluntad de iniciar una negociación en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha en que le resulte imposible atender a sus obligaciones vencidas. A partir de la comunicación, el juez, oído el Ministerio Fiscal, resolverá el inicio de la negociación. En esta primera fase negociadora, el deudor tratará de buscar un acuerdo con sus acreedores. El acuerdo podrá contener quitas superiores a la mitad de la deuda y esperas de hasta 15 años. Segundo, de no conseguirse el respaldo suficiente de los acreedores, el juez deberá resolver la fase de negociación preconcursal y el deudor tendrá que justificar adecuadamente su endeudamiento y su estado de solvencia. El juzgado dictará auto desestimando o declarando el concurso. Además, nombrará un administrador concursal único entre los abogados de oficio, una administración concursal que será gratuita para la persona afectada y que en ningún caso podrá ser reducida su capacidad económica por debajo de la tercera parte de sus ingresos habituales. Desde el momento en que se declare el inicio del concurso de acreedores, no podrán tampoco iniciarse ejecuciones singulares, apremios, ni ejecutarse ninguna garantía que pueda tener el deudor. Tercero, al final, antes de entrar en la fase de liquidación, el deudor podrá proponer al juez un plan de pagos específicos si no se llega a un acuerdo entre las partes y el juez ordenará la apertura de la fase de liquidación de oficio. En este punto, el administrador concursal acordaría con el asesor de consumo un plan de liquidación que se someterá a la aprobación del juzgado. Concluido el concurso y determinándose la inexistencia de bienes y derechos del deudor, no podrán iniciarse contra esta familia nuevas acciones por deudas contraídas con anterioridad, ni podrá ordenarse la reapertura de la misma. Termino, señorías, con una mirada al derecho internacional comparado de nuestro entorno. En Francia, desde 1989 existe un código de consumo que contempla la mediación. En Francia, desde hace 4 años, ha entrado en vigor la Ley de Protección de los Ciudadanos en situación de endeudamiento. Además, desde el 1 de enero de este año, una persona de buena fe, acosada por los bancos, tiene derecho a la intervención de una comisión oficial de sobreendeudamiento que puede iniciar un procedimiento de conciliación o, en casos urgentes, imponer una moratoria o una quita parcial de la deuda. En Alemania existe este procedimiento concursal que les proponemos. En Estados Unidos existe el sistema de segunda oportunidad. Leyes protectoras de este tipo existen en otros países, en otros muchos países de la Unión Europea. Somos una excepción. Existe en Bélgica, en Holanda, también en Luxemburgo. Señorías, en España, termino, está en sus manos recuperar para la política lo que es de la política, la solución de los problemas de los ciudadanos. No esperen de nuevo una sentencia judicial, no recurran una sentencia de los tribunales europeos, no esperen a una nueva transposición, rectifiquen también en esta materia, rectifiquen y acertarán. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares.